Increíble gato llora por su dueño fallecido. El veterinario descubre un secreto transformador en Miguel. Se despertó una mañana más, con el pesado dolor en el pecho que venía a ser su compañero constante desde la muerte de su padre. La casa, una pequeña vivienda de paredes desgastadas en un barrio humilde de Sevilla, respiraba la nostalgia de los recuerdos. Nacho, el gato de su padre, maullaba a su lado, pareciendo lamentar la ausencia que ambos compartían. Miguel lo acarició, tratando de calmar, aunque sabía que su propio corazón no encontraría sosiego fácilmente. Desde pequeño, había encontrado en la biología una forma de conectar con el mundo, un amor que su padre le había inculcado. Pero ahora, esa pasión parecía desvanecerse en el aire cargado de angustia. Mientras él yacía en el sofá, la mente le daba vueltas, cuestionándose si podría mantener el legado de su padre, si alguna vez podría ser aquel joven amante de la ciencia que brillaría en la universidad justo como él. Pero el recuerdo de su padre lo atrapaba en un remolino de dudas. ¿Por qué él? ¿Qué sabía sobrellevar adelante un sueño que ya no parecía ser suyo, sino prestado de aquel hombre sabio? Apenas un rayo de esperanza iluminó su día cuando tomó la decisión de llevar a Nacho al veterinario. La decisión, inicialmente motivada por un deseo de alivio para el gato, pronto se tornó en un camino inesperado. El veterinario, asombrado por la reacción de Nacho, reveló que el gato parecía percibir síntomas que su padre había ocultado, signos de la enfermedad que lo había llevado a su lecho de muerte. La idea de que pudiera haber un vínculo entre su pasión por la biología y la extraordinaria capacidad de Nacho se encendió como una chispa en su pecho. ¿Podría realmente seguir el legado de su padre? El dilema lo carcomía desde adentro. Las palabras de su madre resonaban: la salud es un regalo, Miguel, cuida de ella. Esa idea lo moldeó, pero ahora se sentía atrapado entre su papel de hijo y su deseo de explorar la ciencia. La angustiosa presión de estar a la altura de las expectativas lo dejó en un estado de confusión. Hoy miedo se mezclaban en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso de los días, el proyecto que había empezado sobre las habilidades únicas de Nacho se tornó más que solo un trabajo académico. La búsqueda de respuestas se convertía en una obsesión, pero cada publicación que leía parecía desvanecer sus esperanzas. Sus compañeros no le tomaban en serio, le llamaban soñador. A cada duda que le lanzaban, él sentía que invadían su alma. Su mente se debatía entre el deseo de mostrar su valía y el temor de no estar a la altura. La próxima exposición se convirtió en un monstruo que devoraba su tranquilidad. Su corazón latía desbocado, la presión aumentaba cada vez que pensaba en hablar frente a un auditorio que no veía en él más que un chico perdido en sus ilusiones. Sin embargo, su determinación lo empujó a seguir, aunque la posibilidad de fracaso lo paralizaba. Justo cuando Miguel se sentaba con su cabeza entre sus manos, un compañero de su padre aparecía en la universidad, mostrando un interés repentino en su trabajo, mientras un latido de alarma sonaba en su pecho. La inquietante noticia que le dio podría cambiar el rumbo de su vida. Miguel se dio cuenta de que la decisión de seguir adelante no era solo una cuestión académica, significaba arriesgarse, dejarlo todo atrás, incluida su madre y su infancia. En ese instante de angustia, llenándolo todo de dudas y miedo, su teléfono vibró y sus ojos se abrieron como platos. El mensaje que recibía lo hizo detenerse en seco. Sería esta la señal que esperó o la pérdida definitiva de lo que más amaba. Miguel miró la pantalla de su teléfono, el mensaje parpadeando como una advertencia en su mente: necesito hablar contigo sobre el trabajo de tu padre. Aquellas palabras lo golpearon con la fuerza de un accidente de tráfico. La voz familiar en su mente se convirtió en un eco, la presencia de su padre siempre tan accesible ahora se sentía como un susurro distante. Sin embargo, había una chispa de curiosidad mezclada con su angustia. ¿Qué quería ese viejo compañero de su padre? ¿Sería una oportunidad o solo otro recordatorio de su pérdida? Decidió responder, sus manos temblorosas casi traicionándolo. La respuesta fue rápida, para encontrarse unos días después en un café a pocas cuadras de la universidad. La perspectiva de esa reunión le generaba un nudo en el estómago, pero la idea de cerrar un capítulo de su vida empezaba a ser poco atractiva. La vida seguía y él debía hacerlo también. En la reunión, Miguel notó que el hombre mayor, de rostro marcado por años de sabiduría y sufrimiento, mostraba un interés genuino en el trabajo que había comenzado con Nacho. Tu padre me habló mucho sobre su amor por la biología y su deseo de curar,
comenzó cuando se sentaron en una mesa de café. Me sentí obligado a venir porque creo que tienes un gran potencial. Las palabras del hombre resonaron en su interior como un bálsamo, pero la inseguridad no se desvanecía. Lo que realmente quería era una validación, una confirmación de que podía seguir el camino que su padre había trazado. He estado investigando sobre las habilidades de mi gato, como si realmente pudieran ayudar a la ciencia en algún aspecto, confesó tímidamente. El compañero de su padre lo escuchó atentamente, y luego, con voz firme y compasiva, respondió: la intuición de los animales ha sido algo subestimado. Muchos científicos están comenzando a darse cuenta de que hay un lenguaje en la naturaleza que nos ha eludido durante mucho tiempo. Y tú, Miguel, puedes ser parte de ese descubrimiento. Miguel sintió que el aliento le faltaba. El comentario encendió en él una llama vivaz, pero también despertó la tormenta en su interior. Era capaz de ser el puente entre esos mundos, entre la pasión heredada y un futuro incierto. Esa pregunta lo acompañó todo el día, girando en su mente mientras paseaba por las estrechas calles de Sevilla. La exposición se avecinaba como un monstruo, aún y así, su determinación se reafirmaba en su interior. La idea de presentar su proyecto no solo como un tributo a su padre, sino como un paso hacia su propia identidad emergente, lo llenó de un nuevo propósito. Entonces, tomó una decisión: si iba a enfrentarse al auditorio, lo haría con toda su fuerza y la intención de transmitir la esencia de lo que había aprendido. Sin embargo, el peso de la duda lo seguía asfixiando. Los días pasaron, y mientras Miguel se preparaba, algo inesperado sucedió. Nacho, que siempre había sido un silencio constante a su lado, comenzó a actuar de manera curiosa. Con frecuencia se acercaba a la puerta del estudio, maullando y frotándose contra ella. Algo en su comportamiento parecía minutos de un ritual. Miguel sentía que el gato podría intuir los sueños enterrados que anhelaba revivir. En medio de ese misterio, una revelación estalló en su mente: su investigación podría ser algo más que una búsqueda de respuestas. Tal vez lo que había empezado como un proyecto académico podía transformarse en un legado verdadero, no solo para su padre, sino también para él mismo. Las palabras del compañero de su padre resonaron como un mantra. Sin embargo, la presión aumentaba a medida que se acercaba el día de la exposición, y Miguel se dio cuenta de que, a pesar de su crecimiento interno, había algo que no podía ignorar: su madre. La mirada de ella también pesaba sobre él, y no quería decepcionarla. Esa búsqueda personal lo conducía hacia una lección insoportable. Al aceptar la dualidad que su vida ahora representaba, la voz de su padre y su amor por la biología, Miguel sintió la llegada de un nuevo despertar. Pero la pregunta aún seguía latente: al dar ese gran paso hacia el futuro, ¿sería capaz de aceptar la verdad detrás del legado que había construido a su alrededor? La respuesta parecía al mismo tiempo cercana y aterradora, y justo cuando su mente se estaba clarificando, el timbre de su teléfono lo sacudió, trayendo consigo una nueva y sorpresiva notificación. Miguel observó el teléfono, el corazón latiendo con fuerza mientras sus manos se apresuraban a desbloquear la pantalla. Era un enlace que hablaba de un estudio sobre animales, destacando sus capacidades casi mágicas para percibir emociones humanas. En una fracción de segundo, su pensamiento se disparó. Estaba a punto de descubrir si eso podía conectar con lo que él mismo había estado explorando. ¿Podrían los instintos de Nacho servir de base para algo más grande que una simple exposición académica? Se sintió como si un nuevo camino se vislumbrara ante él, un camino que podría unir su trabajo sobre las habilidades de los felinos con el legado de su padre. Pero, al mismo tiempo, la angustia lo invadió, interrumpiendo su entusiasmo. Las palabras de los artículos que había leído resonaban: tú puedes ser parte de ese descubrimiento. Pero, ¿acaso existía realmente un lugar para él en este vasto mundo de la ciencia? Consciente de que su tiempo era limitado, decidió sumergirse en la investigación. Cada artículo, cada estudio y cada documental que veía lo llenaban de un aliento nuevo. Sin embargo, la presión de la exposición seguía siendo un cancerbero al acecho. Se encontraba atrapado entre la ansiedad por la inminente presentación y la emoción de tal vez seguir los pasos de su padre. Pasa, días detrás de días, y Miguel se enfrascó en la creación de su presentación, fusionando sus hallazgos sobre los gatos con anécdotas del amor que su padre tenía por la ciencia. Se preguntaba si su madre entendería que estaba buscando la aceptación no solo de ella, sino de su legado. El día de la exposición llegó, y Miguel, a pesar de los nervios, se sentía sorprendentemente preparado. Las palabras que había practicado resonaban en su mente, y mientras caminaba hacia el auditorio, sintió que cada paso lo acercaba a una parte crucial de sí mismo. Pero cuando el público lo recibió, la realidad lo golpeó. Toda la mirada de sus compañeros, profesores y de su madre recaía sobre él. Hoy quiero hablarles sobre el potencial que tienen los animales para comunicarse con nosotros. Las palabras comenzaron a fluir, pero de pronto, el pánico lo invadió. Recuerdos de su padre se aferraban a su pecho con fuerza.
La imagen de él en el laboratorio, su voz animada hablando sobre la curiosidad científica, apareció en su mente como una advertencia. ¿Era realmente digno de este legado? Un silencio inquietante llenó la sala. Miguel sintió la mirada de su madre, cargada de expectativas y de dolor. En un instante de lucidez, comprendió que no solo se trataba de su miedo al fracaso, sino de su deseo de rendir homenaje a su padre a través de su propia voz. Era un momento decisivo, debía tomar una decisión consciente. Mientras miraba a su audiencia, un atisbo de determinación emergió. Con eso, Miguel se dejó llevar, y en lugar de centrarse en su ansiedad, compartió algo más profundo, sus propios miedos y luchas por encontrar su voz entre los ecos de su padre. La exposición se convirtió en un acto de liberación, y las palabras se sintieron como una catarsis. Sin embargo, al finalizar, la sensación de alivio se mezcló con una nueva inquietud. La recepción fue sorprendente, pero cuando los aplausos cesaron, su mente repentinamente se llenó de dudas, aún más que antes. Las preguntas que había evitado durante tanto tiempo volvieron más intensas que nunca. ¿Acaso había realmente encontrado su camino o simplemente se había disfrazado de él? Cuando se dio vuelta, listo para salir del escenario, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje, uno que podría cambiarlo todo. Al leerlo, el miedo regresó, pero esta vez acompañado de una resolución que había estado esperando. La oferta de un investigador en el campo que estaba interesado en su trabajo no solo como académico, sino como colaborador emergente. El horizonte se dibujaba ante él, lleno de posibilidades. La decisión que tendría que tomar lo dejaría sin aliento. Si aceptaba, podría finalmente dar un paso hacia el legado que tanto anhelaba. O se arriesgaría a perderse aún más en los caminos inciertos de su propia identidad. En ese instante, la incertidumbre alcanzó su clímax, dejando a Miguel al borde de un nuevo capítulo en su vida. Miguel cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del mensaje aún fresco en su mente. La oferta invitaba a un viaje desconocido, un salto hacia un futuro que había soñado. Sin embargo, la primera sombra que cruzó su mente fue la duda. ¿Estaba realmente listo para ser parte de algo más grande que él? ¿Podría superar la sombra de su padre, o siempre viviría a su lado, incapaz de fusionar sus pasos con los de aquel gigante? La decisión de aceptar la invitación parecía una senda marcada por la incertidumbre. Miguel se encontró con la necesidad de analizar su situación, el cansancio intelectual, la presión emocional y la responsabilidad hacia la herencia familiar. La mezcla de emociones burbujeaba en su interior, y su mente comenzó a divagar por caminos de autodescubrimiento. Se preguntó si aquella oportunidad de colaborar pudiera ofrecerle más que un simple currículo. Tal vez, le permitiría entender su relación con la ciencia de una manera que nunca había imaginado. En los días siguientes, Miguel comenzó a investigar sobre el investigador que le había hecho la propuesta. La curiosidad lo llevó a explorar no solo su trayectoria profesional, sino también sus trabajos previos. Era un pionero en el campo de la animalidad emocional, una disciplina que reconocía a los animales como seres que no solo reaccionan, sino que interactúan. Entusiasmado inicialmente, Miguel pronto fue consumido por un mar de preguntas. ¿Aceptaría un puesto bajo la sombra de una figura conocida? ¿O podría aprovechar esto para estar a la altura de las expectativas que llevaba cargando? La inconsistencia de sus emociones lo llevó a una hora de reflexión. Durante una conversación con Nacho, su fiel compañero felino, Miguel se sintió más cerca de su objetivo. Se sentó en el suelo de su sala, rodeado de libros y notas, consciente de que aquel miau podía ser la chispa que encendiera su futuro. Quería explorar la comunicación emocional entre él y Nacho, utilizando su conexión única para profundizar en su estudio. El impulso de moverse hacia adelante se reforzó cuando decidió empezar a grabar sus observaciones. Se remangó la camisa y se dirigió al jardín, con Nacho a su lado. El aire fresco le recordó que la vida estaba compuesta de actos sencillos que, con el tiempo, pueden volverse extraordinarios. No solo registró el comportamiento de su gato, sino que también reflexionó sobre lo que significaba para él. Animales como Nacho, que parecían ser capaces de comprender emociones humanas en un plano tan profundo, le daban fuerza. Lo que inicialmente creía que era una simple observación, ahora le revelaba cómo su trabajo podía fusionar aspectos de su vida personal y su ambición profesional. Mientras recopilaba datos, comenzó a ver patrones en la interacción con Nacho. Cada vez que se sentía ansioso o dudas sobre su futuro, el gato se acercaba a él con una convivencia que le resultaba reconfortante. Con cada miau y cada roce de su cabeza, Nacho parecía conectar con sus inseguridades, brindándole un lenguaje emocional que iba más allá de las palabras. Finalmente, Miguel se encontró a sí mismo en el proceso de investigación, no solo como un académico, sino como alguien con voz. La búsqueda de respuestas a sus preguntas sobre la conexión emocional entre humanos y animales se convirtió en una búsqueda más profunda, entender su lugar en el mundo de la ciencia,
y el legado que deseaba construir, la presión de decidir sobre la oferta del investigador pronto se convertiría en un punto de inflexión crucial. En la noche antes de su respuesta, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un artículo sobre un acontecimiento inesperado en la comunidad científica, que tenía un vínculo con su investigación. Una oportunidad insólita, pero vinculada a la historia de un gato que había dolido por la pérdida de su dueño. El destino, le parecía, lo llamaba con fuerza. Miguel sintió que el horizonte se expandía aún más, pero con una nueva urgencia. Ahora, entrelazaba su legado y su propia identidad, la oferta que tenía delante y el misterio de la conexión emocional que había comenzado a explorar. La decisión próxima no sería solo sobre aceptar o rechazar, habría de ser la primera de muchas que definirían quién era y quién podría llegar a ser en su búsqueda para encontrar su propio camino en su relación con la ciencia y con sus emociones. Su corazón latió al considerar esta nueva línea de investigación. El momento de escribir esa respuesta se acercaba, y con ello, el dilema quedó expuesto en su mente. Estaba dispuesto a arriesgar no solo su comodidad, sino también las sombras de su pasado, por un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La noche se cernía sobre él mientras la inquietud y la resolución se entrelazaban. Los ecos del legado de su padre resonaron con fuerza, llevándolo a cuestionar cuál sería el verdadero precio de su aventura. La mañana siguiente, Miguel se daría a sí mismo una respuesta que podría moldear no solo su vida, sino también una nueva era de descubrimiento en el mundo de la comunicación emocional entre los seres. La mañana llegó con la luz del sol colándose tímidamente a través de las persianas. Miguel se despertó con la sensación de que el tiempo se había condensado en un punto crítico. Tenía el teléfono en la mano, y el artículo titulado, Increíble gato llora por su dueño fallecido, el veterinario descubre un secreto transformador, reverberaba en su mente. Iba más allá de un simple relato, era un eco de todo lo que había estado investigando y sentía que se conectaba directamente con su propio camino. Después de un intento infructuoso de retomar el sueño, se levantó decidido. Sabía que no podía procrastinar más la decisión que estaba a punto de tomar. Mientras se preparaba, le invadió una inquietud. Era hora de enfrentar aquel momento que había estado evitando. Lo que estaba en juego superaba cualquier miedo personal. Cuando se sentó a su escritorio, rodeado de notas y libros, la duda aún jugaba en su interior. Ese artículo lo había dejado pensando en la capacidad de los animales para sentir y su posible impacto en la compasión humana. Esa investigación sobre la conexión emocional entre especies no solo prometía abrir nuevas puertas en el ámbito académico, sino que podría ayudarlo a definir su propia identidad por primera vez. Miguel se dio cuenta de que su deseo de participar en ese proyecto no era solo una cuestión profesional, había algo visceral que deseaba expresar, algo que había estado oculto tras las dudas de su pasado. Con un lápiz en la mano y hojas en blanco frente a él, comenzó a escribir su respuesta al investigador. Intentó articular sus emociones con claridad. Sabía que debía mostrar no solo su entusiasmo profesional, sino también su motivación personal. Para cada palabra que plasmaba en la página, sentía un ligero aligeramiento, como si finalmente se estuviese desprendiendo de las cadenas del legado familiar que le pesaban tanto. Miguel se dio cuenta de que estaba no solo eligiendo un camino profesional, sino eligiendo a sí mismo, pensando en su relación con Nacho, en la forma en que el gato había estado con él en las noches de incertidumbre y ansiedad, sintió que ese vínculo podría ser la llave que le faltaba. Quería que el investigador supiera que su pasión por la animalidad emocional nacía de su propia vivencia. Luego de mucho deliberar, presionó, enviar. La decisión estaba tomada. A medida que avanzaba el día, Miguel sintió que el viento soplaba a su favor, llevándolo hacia una nueva etapa en su vida. Sin embargo, las horas pasaron, y la respuesta del investigador no llegaba. Esa espera comenzó a transformarse en un bucle de ansiedad. Cada segundo se sentía interminable, apretando su pecho con una mezcla de expectativa y temor. ¿Y si la oferta no era aceptada? ¿Y si se había mostrado vulnerable sin obtener nada a cambio? Fue entonces cuando, al realizar una búsqueda en línea sobre el gato que había desencadenado su reflexión, se topó con un video que había llamado la atención de muchos, un registro que capturaba el dolor palpable de un animal que lloraba la pérdida de su dueño. Algo en su mirada, en su dolor silencioso, golpeó en lo más profundo de él. El gato, con todos sus sentimientos expuestos, parecía representar el mismo viaje que Miguel había empezado a navegar. En ese momento de claridad, la noción de que su trabajo podría contribuir a un entendimiento más profundo de tales emociones le pareció enormemente gratificante. Sin embargo, mientras meditaba sobre estos sentimientos, su teléfono vibró. El investigador había respondido. Con una mezcla de terror y esperanza, Miguel abrió el mensaje, sintiendo como su corazón latía profundamente en su pecho. La decisión que había tomado ya no tenía marcha atrás, pero el contenido de aquel mensaje podría definir el rumbo de su vida.
La pantalla reveló texto que podría catapultarlo a una nueva realidad, o sumergirlo de nuevo en la incertidumbre. Las palabras le temblaron ante los ojos y con cada letra, la adrenalina crecía. Miguel comprendió que este sería el verdadero punto de partida en su camino hacia la autoexpresión y la validez de sus propias experiencias en el mundo científico. Lo que había empezado como una simple oferta de trabajo se convertía en un enfrentamiento con su propio legado y en la posibilidad de escribir su propia historia. Sin embargo, en ese instante crucial, la urgencia de saber se hizo abrumadora. Estaba listo para recibir la respuesta que podría cambiarlo todo. Miguel respiró hondo y se dispuso a leer el mensaje. Sus ojos escanearon las palabras como si fueran un mapa. Apreciamos tu interés en el proyecto y tu pasión. Tu experiencia en investigación sobre la conexión humano-animal es valiosa. Nos gustaría discutir tu involucramiento. El alivio lo inundó, un primer impulso hacia la autoafirmación. Sin embargo, tras la alegría inicial, asomó la siguiente pregunta: ¿estaba preparado para lo que esto significaba realmente? Aquella invitación no solo significaba un paso adelante en su carrera, sino también un enfrentamiento con sus propios temores y la necesidad de abrazar un compromiso que había evitado durante tanto tiempo. Esa tarde, mientras preparaba notas para el encuentro virtual con el investigador, se sintió inmerso en un mar de emociones. La ansiedad aún lo acompañaba, pero había algo diferente. Miguel sabía que debía presentar no solo su conocimiento, sino también su autenticidad. La conexión que había sentido con Nacho no era un simple anecdótico, era la base de su pasión. Decidió que su exposición no podría ser superficial. Si realmente quería ser parte de este proyecto, tenía que abrirse y compartir parte de su historia personal. La noche anterior a la reunión, Miguel se sentó en su sofá, el gato a su lado. Observó a Nacho, que dormía plácidamente, y recordó los momentos que habían compartido. Se dio cuenta de que cada lágrima llorada por el gato en el video no era solo tristeza, era una expresión de amor, una angustia palpable que todos los seres, humanos o animales, sentían en la pérdida. Esa reflexión lo llevó a concluir que su papel debía ser uno que no solo aportara teoría, sino que también interpelara la emoción y la vulnerabilidad. La mañana del encuentro llegó con una mezcla de nervios y determinación. Sentado frente a la computadora, respiró profundamente y presionó «Unirse». La pantalla brilló mientras el investigador aparecía. Desde el primer saludo, Miguel sintió que era su oportunidad de conectar su saber académico con su anhelo de impactar en el mundo a través de las emociones. Mientras compartía sus ideas, su voz adquirió un timbre más fuerte. Se percató de que no solo hablaba sobre estadísticas y experiencias de otros, sino que comenzaba a entrelazar su propia narrativa en la conversación, revelando detalles de cómo su relación con Nacho había modelado su perspectiva y su deseo de contribuir al entendimiento de la psicología animal. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, el investigador comenzó a hacer preguntas incisivas. Quería saber qué otras experiencias había tenido en su vida que lo llevaran a este camino. Este giro le provocó una punzada en el estómago. Las preguntas profundas lo retaron a confrontar aspectos de su historia que había mantenido a raya. Tenía que ir más allá de la superficie, explorar las sombras y desvelar los miedos que había enfrentado en su vida personal. En ese momento, Miguel sintió el peso de la decisión que había tomado. La invitación a participar en el proyecto no solo era profesional, sino que le ofrecía una plataforma para trabajar en su propio crecimiento emocional. Aquella confrontación no solo se trataba de exponer su pasión por la animalidad emocional, sino también de lanzarse a una experiencia que podría transformarlo. La conversación concluyó, y con palabras de aliento, el investigador dijo que había un futuro para él en el proyecto. Miguel sintió que, finalmente, la niebla de sus dudas empezaba a despejarse. Sin embargo, una nueva inquietud brotó en él. Estaba realmente listo para enfrentar la parte más vulnerable de su historia en este camino de regreso, incluso con las luces del éxito empezando a brillar. La decisión que había tomado era solo el primer paso de un recorrido que demandaría mucho más de lo que imaginaba. Mientras se desconectaba, una inquietud lo embargó, la verdad sobre su pasado aún lo acechaba, y hacerse a sí mismo completamente visible podría ser el mayor desafío de todos. La pregunta que apareció en su mente fue ineludible: podría abrazar su verdadero yo, incluso si eso significaba abrazar el dolor y los fracasos que siempre había intentado evitar. Era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera una revelación decisiva que lo llevaría a ese enfrentamiento. Esa revelación no estaba lejos. Los días siguientes a su encuentro con el investigador transcurrieron con una mezcla de excitación y nerviosismo. Miguel dedicaba largas horas a revisar sus notas y recobrar la esencia que quería transmitir en su participación en el proyecto. Sin embargo, la inminente sensación de que algo crucial lo acechaba se intensificaba a cada momento. Por las noches, Nacho lo observaba con esos ojos profundos y sinceros, como si pudiese leer su mente.
Miguel, a menudo, se perdía en la contemplación de su gato, preguntándose cómo un ser tan sencillo podía ser a la vez un reflejo de todas las complejidades del amor y la pérdida. Se dio cuenta de que su historia con Nacho no era solo un hilo personal, sino un ejemplo de cuántas cosas se podían aprender de los seres que nos rodean, y sintió el peso de la responsabilidad que eso implicaba. En un impulso, decidió que debía explorar su propia historia de pérdida. Durante años, había mantenido algunos recuerdos sepultados y envueltos en un manto de tristeza que prefería ignorar. Comenzó a anotar fragmentos de su vida, recordando a la hermana que había perdido en un accidente, el vacío que esa ausencia había dejado en él. En sus listas, las palabras fluyeron como si un río interno se hubiera desbordado. La relación con su hermana siempre había sido una de confianza pura, una conexión fraternal que se había llevado consigo en un momento fatídico. Miguel sintió que estas palabras no solo eran un tributo a su memoria, sino el puente que debía construir entre su experiencia emocional y su nuevo enfoque profesional. Cada frase que escribía le revelaba más acerca de sus verdaderos temores. ¿Por qué había decidido dedicarse a la psicología animal si no era por la ausencia de su hermana? ¿Acaso no era su forma de enfrentarse al dolor de la pérdida ante la vulnerabilidad de los que no pueden hablar? Los días que siguieron se llenaron de esta búsqueda de verdad. Miguel comenzó a explorar el concepto de sanación emocional en sus notas, como el entendimiento del dolor ajeno podía abrir puertas para la empatía. Sin embargo, a medida que profundizaba en estas reflexiones, el temor se apoderó de él de nuevo. ¿Y si al revelar su historia incompleta, él mismo quedaba expuesto, débil ante la crítica y la desaprobación? La llamada telefónica del investigador llegó de forma inesperada. Miguel sintió una sacudida de adrenalina en su pecho, la mezcla de miedo y anticipación se fundieron en un solo sentimiento. Lo que debía ser una simple conversación sobre el avance del proyecto se transformó en una especie de interrogatorio emocional. A medida que el investigador indagaba más acerca de su enfoque, Miguel encontró la necesidad de ser honesto sobre sus luchas y los temores que lo habían acompañado durante toda su vida. Y cuando abrió la boca para hablar, se dio cuenta de que no solo compartía hechos. Había un poder en su vulnerabilidad que se entrelazaba con su propuesta de investigación. Hablar sobre su pérdida no solo lo liberaba, sino que añadía una riqueza de experiencia a su voz en el proyecto. Se sentía más fuerte y más ligero al mismo tiempo. Al finalizar la llamada, fue consciente de que cada revelación, cada lágrima que había dejado caer en la soledad, lo había acercado un poco más a sí mismo. Miguel supo que el camino por delante iba a ser arduo, pero ya no podía dar marcha atrás. Mientras se recostaba en el sofá, la luz del atardecer iluminaba la habitación. Miguel miró a Nacho, su compañero inquebrantable. En el reflejo de sus ojos encontró una chispa de aceptación y coraje. Se dio cuenta de que, aunque su historia personal estaba marcada por el dolor, también era la piedra angular que lo haría único en el proyecto, y fue en ese instante que una idea poderosa surgió en su mente. Quizás había más secretos por descubrir, no solo sobre su pasado, sino también en su futuro. Miró a su gato, y su corazón se aceleró. Había llegado el momento de hacer una elección. Sería capaz de transformar su dolor en una herramienta de crecimiento y cambio. La revelación que lo aguardaba no estaba solo en sus recuerdos, sino en la capacidad de abrazar cada parte de sí mismo. Una pregunta apareció de nuevo en su mente, esta vez con fuerza renovada: ¿cómo podría convertirse en el defensor de aquellos cuya voz no se escucha, si aún tenía cicatrices por sanar? La respuesta se aproximaba, y con ella una decisión que podría cambiar su vida para siempre. La mañana siguiente, Miguel se despertó con una determinación renovada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su estudio desordenado. Laptop abierta, papeles esparcidos, su mundo estaba lleno de herramientas para la transformación, y hoy iba a hacer que esas herramientas trabajaran para él. Se sentó frente a la computadora y empezó a escribir. Sintió que cada palabra que tecleaba era una flecha lanzada a la diana de su futuro. No quería solo participar en el proyecto de investigación, quería ser parte de la solución, un catalizador para el cambio en el entendimiento emocional tanto de humanos como de animales. La psicología animal era su vocación, pero no podía ignorar el hecho de que su dolor personal iba a ser su mayor aliado en esa lucha. Con cada página que completaba, Miguel se encontraba más cerca de una idea fundacional: la sanación. La palabra resonaba en su mente, retumbaba como un tambor que lo instaba a seguir adelante. Había algo intrínseco en el acto de sanar que iba más allá de la pérdida y el sufrimiento. Era un acto de amor, un legado que podía transmitir a otros. Finalmente, decidió que era el momento de poner en práctica lo reflexionado. Se inscribió en un seminario local sobre terapia asistida con animales, un ámbito que lo intrigaba profundamente. Además de su afinidad por la psicología, Miguel sintió que esta experiencia le permitiría conectar con aquellos que, igual como él, llevaban cargas emocionales difíciles de manejar. Sería una oportunidad para aprender de otros,
pero también para replantear su propia narrativa. En el seminario, los rostros de los participantes eran un torrente de emociones. A medida que cada uno compartía su historia, Miguel se dio cuenta de que las cicatrices eran un elemento común, un nexo que unía a un grupo tan diverso. La vulnerabilidad que había explorado en sus notas se hizo palpable en el aire. Historias de pérdidas, de luchas y de resiliencia llenaban la sala, y él se sintió atraído por cada relato como si fueran hilos que se entrelazaban con su propia experiencia. La facilitadora del seminario, una psicóloga que trabajaba con pacientes humanos y animales, miró a Miguel durante una de las sesiones y le preguntó, ¿cuál es tu historia? Él sintió que se le aceleraba el pulso, pero a la vez, una oleada de calma lo envolvió. Consciente de su deseo de conectar, comenzó a hablar. No se trataba solo de su hermana, sino de todo lo que aquella pérdida había generado en su vida. La carga que tenía sobre sus hombros se desvanecía en el acto de compartir. A medida que sus palabras emergían, sus compañeros le ofrecían miradas de empatía, y cada palabra se sentía como un paso adelante en su proceso de sanación. Después de la sesión, Miguel decidió que era hora de regresar al investigador. No quería solo proponer una idea brillante, quería aportar un verdadero cambio a la narrativa de su proyecto. Sin embargo, mientras se preparaba para esa conversación decisiva, una inquietud se apoderó de él. La posibilidad de que su propuesta no fuera recibida como esperaba lo aterraba. La imagen de su historia muy personal expuesta a la mirada crítica del mundo lo hizo dudar. Durante un par de días reflexionó intensamente. En la noche, mientras acariciaba a Nacho, comprendió que su mayor miedo era, en realidad, su mayor fortaleza. Si podía hablar con apertura de su vulnerabilidad, lo que una vez consideró un signo de debilidad se convertiría en su bastión. Había llegado el momento de enfrentar ese miedo y demostrar que su experiencia podría ser un faro, no una sombra. El día de la llamada llegó finalmente. Con el teléfono en mano, Miguel respiró hondo. Mientras el tono se repetía, una frase resonaba en su mente: la verdadera transformación comienza cuando asumimos plenamente quiénes somos. Podría, ante la voz del investigador, atreverse a revelar su historia completa. La línea se conectó y, en un instante, la vida de Miguel podría cambiar de rumbo para siempre. Sería capaz de alzar su voz y defender su visión a pesar de los riesgos. La respuesta estaba a punto de revelarse. El tono continuo de la llamada se convirtió en una melodía inquietante que inundó la mente de Miguel. Al otro lado de la línea, la voz familiar del investigador lo sorprendió. Hola, Miguel. Estaba esperando tu llamada. Las palabras sorprendieron a Miguel, pero lo que siguió fue una conversación que se volvió un colectivo de valentía y vulnerabilidad. Con cada fragmento de su historia que compartía, un peso se aligeraba. Habló sobre su pasión por la psicología animal, su deseo de fusionar el conocimiento técnico con su experiencia personal. Le había tomado tiempo, pero la conexión entre su hogar emocional y su trabajo se volvía indisoluble. Era su dolor el que lo guiaba, el que apuntalaba su convicción de que la sanación podía surgir del sufrimiento, no solo en humanos, sino también en criaturas que vivían profundas angustias. ¿Sabes, Miguel?, dijo el investigador, su voz ahora llena de una energía diferente. Lo que propones no solo es innovador, es esencial. La psicología animal está en pañales y tu experiencia personal podría ser la clave para el enfoque que necesitamos. La validación hizo eco en el pecho de Miguel como el sonido reconfortante de un río que, tras meses de sequía, empieza a fluir. Sin embargo, la conversación tenía más aristas. La pregunta de cómo llevar su idea a un formato tangible quedó flotando. Miguel compartió sus esbozos sobre su concepto de terapia asistida con animales, las dinámicas en las que se podrían involucrar diferentes especies y la propuesta de crear un programa piloto. Mientras hablaba, la adrenalina corría por su cuerpo. Había verdaderamente un camino por delante. El investigador, sin embargo, imbuyó la conversación con realismo. Los pasos que planeas dar son cruciales, pero también arriesgados. Necesitarás un equipo, y tendrás que presentarte a mentorías para obtener la financiación necesaria. Esa frase se atravesó en la mente de Miguel como un recordatorio de que los senderos más enriquecedores son a menudo difíciles de transitar. Mientras la conversación se extendía, Miguel sintió sus dudas filtrarse nuevamente. ¿Sería lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiente para reunir la fortaleza necesaria? La retórica de su propia voz comenzó a tener eco en su mente. El temor podía ser un aliado, siempre que se supiera canalizar. La pasión que brotaba de su interior iba acompañada de un nuevo propósito. La idea inicial de su propuesta ahora se había expandido, tomando forma ante sus ojos como un rompecabezas que comenzaba a encajar. Pero había más, un componente que requeriría una introspección profunda. Miguel comprendió que su historia personal debía ser parte de la narrativa científica en curso.
el puente entre lo académico y lo emocional. Con esa epifanía, el miedo se disolvió de repente en algo casi eufórico. Estaba dispuesto a compartir su vulnerabilidad no solo en las aulas de su mente, sino en espacios profesionales. Sin embargo, sabía que enfrentarse a ese escenario real de oposición podía ser un reto mayor. Al final de la llamada, se sintió invadido por una mezcla de esperanza y ansiedad. Lo que apenas había comenzado a gestar en las sombras de sus pensamientos ahora cobraba vida en sus palabras y en la conexión genuina con su mentor. La reafirmación del investigador era una luz en su camino, pero, a medida que despedían la llamada, una nueva inquietud se desató en su interior. Miguel se preguntó, ¿cuántas historias más se ocultan detrás de las voces que puedo encontrar? ¿Qué voces no he escuchado todavía que podrían enriquecer mi proyecto? Esta reflexión lo impulsó a un nuevo encuentro con su propio confinamiento emocional y profesional. Con esa determinación, Miguel comprendió que tenía que buscar respuestas a las preguntas que se estaban formando. Necesitaba conocer más, hallar historias que resonaran con la suya y, tal vez, ser parte de un movimiento mayor. La búsqueda de esas historias, no como un simple proyecto, sino como un viaje transformador, lo llevaría a lugares imprevisibles. Mientras comenzaba a organizar sus pensamientos, una idea se atisbaba en el horizonte. Quizás no solo se trataba de la psicología animal. Quizás su camino lo llevaría a establecer una conexión que iba más allá de la sanación, iniciando en la raíz del sufrimiento humano que su experiencia había cultivado. Ese camino, lleno de desafíos y descubrimientos, prometía ser revelador. Sería inevitable que se sumergiera en un viaje de exploración personal que lo llevaría a confrontar no solo su dolor, sino las verdades ocultas en su propia historia. La decisión estaba en sus manos, pero el camino, ahora más claro, parecía entrelazarse con su propio destino. Miguel despertó esa mañana con la resolución firme de enfrentar no solo su futuro, sino también sus miedos. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su estudio. Recordó que cada pequeño destello de claridad era el resultado de un arduo trabajo emocional. Se había embarcado en un viaje de autodescubrimiento, con Nacho siempre a su lado, y ahora, había llegado el momento de dar un salto hacia lo desconocido. Consciente de que cada decisión puede moldear la trayectoria de una vida, Miguel se sentó frente a su computadora. El artículo sobre la relación entre humanos y animales había encendido en él un deseo ferviente de llevar su investigación más allá de lo académico. Quería que su proyecto no solo fuera una contribución científica, sino un reflejo de su propio viaje personal. Con pasión y determinación, comenzó a escribir su propuesta para el programa piloto de terapia asistida con animales, donde combinaría su amor por la psicología y su experiencia vivencial. Recordaba cómo había compartido sus dolores y desafíos con el investigador, y cómo había encontrado apoyo en la vulnerabilidad. Eso fue lo que le dio la fuerza para abrirse al mundo, y ahora sabía que debía aplicar ese mismo principio a su propuesta. Miguel incluyó sus reflexiones sobre su pérdida, su conexión con Nacho, y cómo estas experiencias lo habían impulsado hacia la sanación. Finalmente, presionó enviar. La sensación de alivio lo invadió y las mariposas en su estómago se transformaron en un rayo de confianza. Luego de días de preparación y ansiedad, Miguel había encontrado su voz y la había entrelazado con su trabajo. La mezcla de emociones que había experimentado desde la muerte de su padre y su propia lucha por encontrar un propósito se convirtieron en su mayor fortaleza. No pasó mucho tiempo antes de que el investigador respondiera. Su entusiasmo al leer el mensaje lo llenó de esperanza. No solo validaba su propuesta, sino que también ofrecía un camino claro hacia su colaboración. Al leer las palabras de aliento y la invitación a presentar su idea en una conferencia regional, su corazón latió con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. La posibilidad de conectar profundamente con otros sobre su pasión por la animalidad emocional y su deseo de sanar resonaba como un eco en su mente. A medida que se acercaba la fecha de la conferencia, Miguel experimentó una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que tendría la oportunidad no solo de defender su investigación, sino también de compartir su historia personal con una audiencia dispuesta a escuchar. Se sometería a un escrutinio, sí, pero había transformado ese temor en motivación. Recordaba a Nacho, su compañero leal, como inspiración en cada paso del camino. El día de la conferencia llegó. El auditorio estaba repleto de profesionales y estudiantes, todos esperando escuchar algo nuevo e innovador. Cuando subió al escenario, sintió el peso de las miradas, pero lo que una vez fue intimidante se convirtió en un pedestal desde el cual podía hablar con autenticidad. Miguel comenzó su presentación, tejiendo los hallazgos de su investigación con las historias que había compartido con su madre y su amor por la biología, un legado que había finalmente reclamado como propio. Habló sobre el poder sanador de la conexión emocional entre especies, sobre cómo las experiencias de dolor y pérdida podían ser transformadas en entendimiento y compasión. A cada palabra, sentía que su voz se hacía más fuerte y clara. El clímax de su discurso llegó cuando vinculó su experiencia personal,
la lucha por aceptar la muerte de su padre y su hermana, y como su conexión con Nacho había sido la luz en su camino. Las lágrimas brillaron en los ojos de algunos miembros de la audiencia, y al concluir su exposición, Miguel se despidió con un mensaje potente: la verdadera sanación se produce cuando comprendemos que nuestros sufrimientos pueden ser el motor para crear un espacio de empatía y amor entre nosotros y los animales. Al final, no solo el aplauso resonó en el auditorio, la validación de su voz llegó por parte de aquellos que se acercaron después para compartir sus propias historias. Miguel había creado un puente, un camino hacia la sanación y el entendimiento que buscaba en su vida, un legado que había transformado a partir del dolor. Con el tiempo, la invitación a colaborar en el proyecto de terapia asistida con animales pasó de ser una simple propuesta a convertirse en una comunidad en la que Miguel podía compartir su visión y crecer profesionalmente. Había logrado no solo seguir los pasos de su padre, sino también encontrar su propio camino, uno que honraba el pasado mientras lo impulsaba hacia un futuro significativo. Finalmente, Miguel sintió que había alcanzado no solo una meta profesional, sino una realización personal profunda. Había transformado su dolor en propósito y creado algo significativo a partir de su experiencia vital. Su camino estaba claro, y con Nacho a su lado, estaba listo para enfrentar todo lo que viniera en la búsqueda de comprender y sanar. Ahora más que nunca, Miguel sabía que el verdadero legado de su padre era el amor por la ciencia y la conexión con lo que nos rodea. Se había convertido en un defensor no solo de la psicología animal, sino también de la vulnerabilidad humana, el verdadero vínculo que nos une en esta experiencia llamada vida. A través de todo esto, entendió que realmente había alcanzado un lugar de aceptación y transformación. No había vuelta atrás, estaba listo para continuar su viaje, ahora con la confianza sólida de que era su historia la que contaba. En un mundo donde cada voz cuenta, es momento de que tú también te sumerjas en esta travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final asombroso. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal se unen para hacer que estas narrativas lleguen a más corazones.